Muy bien, jóvenes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. ¿Ok? Vamos a dar inicio a nuestra clase. Como pueden ver, hoy vamos a hablar acerca de la famosa y muy interesante e importante literatura romana, conocido también con el nombre de literatura latina. ¿Ok? Van a encontrar como literatura romana o literatura latina. Es el temita que vamos a desarrollar el día de hoy, chicos. ¿Ok? Muy bien. Hablemos entonces un poco de la literatura romana. Vamos un poquito. Mira, introducción. Dice, la literatura romana es aquella que se desarrolló en la antigua Roma. Desde su surgimiento en el siglo 8 antes de Cristo hasta su decadencia en el siglo 5 después de Cristo, y que se escribió y escenificó fundamentalmente en el idioma latín, ¿ya? El idioma latín. Por eso es que en algunos casos, jóvenes, nosotros vamos a encontrar con el título de literatura romana o también lo podemos encontrar con el título de literatura latina, ¿ya? Literatura latina. Cuando tú escuchas la palabra literatura latina o la frase literatura latina, a tu mente tiene que venir de forma inmediata literatura romana, ¿ya? Se le conoce como literatura latina o también literatura romana. ¿Listo? Bien, ahora dice acá, mira, aunque también haya habido algunos textos en lengua griega. Ajá. Y es que para entender a la literatura romana, chicos, tenemos que hablar un poquito de historia, ¿ya? ¿Qué pasa? Que antes de Roma, en el oriente, se desarrollaba pues la hermosa y muy importante cultura griega, ¿cierta? ¿Cierto? Los griegos se desarrollaban. Con el tiempo, ¿qué pasa? Pues que los griegos querían ser invadidos por, obviamente, ellos tenían grandes avances científicos, filosóficos, ¿no? Entre otros. No tuvieron guerras con los persas, etcétera. Hasta que, en una ocasión, ¿no? Rómulo y Remo fundan, bueno, solo Rómulo, funda el Imperio Romano, ¿no? Y con esto logran derrotar a los griegos, Roma invade Grecia, derrota a los griegos, ¿no? Y se apodera del territorio de Grecia. ¿Y qué pasa? Pues Roma comienza a adoptar todo lo que hacían en Grecia y simplemente lo acoplan a su cultura, ¿no? A la cultura romana. Por eso es que hay muchos textos que se mantienen en lengua griega, pese a que estaban en Roma. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos que entender de esto? Dice, la literatura romana surge en el siglo 7, no, siglo 8, disculpen, siglo 8 antes de Cristo, siglo 8 antes de Cristo. Y culmina en el siglo 5 después de Cristo, ¿no? Con las invasiones de los bárbaros, ¿no? Los bárbaros invaden Roma y se da la caída de Roma. Incluso Roma se va a dividir en dos, ¿no? Se divide en dos, en Roma oriental y en Roma occidental, ¿no? Que eso marcaría el inicio de la Edad Media, ¿sí o no? Finalizando la Edad Antigua con la caída de Roma, ¿no? La caída de Roma finaliza la Edad Antigua e inicia la Edad Media. Miren, ¿no? Los romanos, chicos, muy importante. Entonces, a lo largo de su historia, ¿ya? Ellos dejaron pues vestigios innumerables, vestigios históricos, monumentos históricos, pero no solo eso, sino también que desarrollaron literatura, ¿ya? Desarrollaron literatura. ¿En qué lengua dice? En el idioma latín, ¿no? El idioma latín, ¿ya? Muy bien. Ahora que ya sabemos un poquito más de Roma, veamos pues las características literarias, ¿no? Características de la literatura romana. Vamos a ver. Dice, la literatura romana escrita antes del imperio se limita, dice, a las leyendas religiosas que se intentan dar o que intentan dar un origen a la historia de sus héroes. Ajá. Esto es muy parecido, muy similar al género épico en Grecia, ¿verdad? En Grecia, por ejemplo, Homero, en la Ilíada, ¿de quién hablaba, chicos? ¿De qué héroe hablaba Homero? En la Ilíada. A ver quién se acuerda.
¿Cómo se llama ese héroe griego que fue parte de la batalla de Troya o de la guerra de Troya? ¿Cómo se llama? Que tiene nombre o que nosotros asociamos eso a nuestro, no, a nuestro talón. ¿El talón de quién? Aquiles. Muy bien, Aquiles, ¿sí o no? Aquiles, héroe griego, ¿sí o no? Héroe de la mitología o de algunos cantos o algunos libros griegos, ¿no? Que dan origen, pues, a cómo se inicia, ¿no? La cultura griega. Ahora, ¿qué pasa? Los romanos también querían dar eso, pues, ¿no? Querían informar cómo es que surge, ¿no? Cómo es que surge su cultura, que ellos también tenían héroes como en Grecia, ¿no? Ellos también tenían héroes como en Grecia. Entonces escriben eso, ¿no? Escriben sus historias fantasiosas, sus historias épicas, ¿no? Que te muestran, pues, cómo ellos tenían a sus héroes, ¿no? Ellos también tenían héroes, chicos, ¿ya? Continuamos. Dice, su literatura estuvo muy involucrada a la literatura griega. Claro, obviamente, como los romanos invadieron Grecia, chicos, los romanos invaden Grecia, se apropian pues de muchas cosas, de muchas partes de su cultura, de la cultura griega, su forma de vivir, su forma de pensar, incluso en literatura. Estuvo muy involucrada la literatura griega, ¿ya? ¿Qué más? Virgilio, no te olvides de este señor, Virgilio es considerado el máximo exponente de la literatura romana. No te olvides, ¿ah? Virgilio, máximo exponente de la literatura romana. Y es que los romanos decían, a ver, si Grecia tiene a Homero, nosotros tenemos a Virgilio, ¿no? Virgilio, máximo exponente de la literatura romana. Obviamente, Virgilio pasó a ser muy reconocido en Roma, en la Roma antigua, ¿ya? Gracias a su obra La Eneida, ¿no? Que si tú lees La Eneida, es muy similar, muy similar, ¿eh? Diría que un 80% de similitud a lo que es la Ilíada y la Odisea. Muy parecido, ¿no? Y es por eso que muchos historiadores, chicos, suelen decir, ¿no? Suelen llegar a esta conclusión. Roma fue una copia de Grecia. Muchos dicen eso, ¿no? Hay muchos autores. Sin embargo, hay otros autores, hay otros historiadores que dicen que no, que Roma no fue copia, ¿no? Que ellos tuvieron su propia cultura y que más bien mejoraron, ¿no? Mejoraron el avance griego, ¿no? Lo potenciaron, ¿ya? Es lo que dicen algunos, ¿ya? Pero bueno, eso es un debate. Eso está en debate, chicos. Cada uno puede tener su postura. Ustedes pueden investigar y decir, pues, ¿sabe qué, profesor? Yo sí creo que Roma tuvo su propia cultura que incluso mejoró los aportes de la cultura griega. Perfecto, se respeta. Puedes decir, no, profe, leyendo la obra de Virgilio, viendo la forma como construyeron sus palacios los romanos, cómo se vestían, ¿no? Y sus filósofos y sus dioses, yo creo que sí fue una copia de Grecia. Se respeta, ¿ok? Entonces, recuerda, el máximo exponente de la literatura romana es Virgilio, ¿ya? Virgilio, conocido como el cisne de Mantua, ¿no? En lo literario, dice, los romanos resaltaron mucho en lo que es la poesía y la oratoria. ¿Ya? Sí, chicos. En lo literario, los romanos, pues en la poesía, uff, mucha poesía, muchas odas, muchísimas odas, mucha poesía, muchos cánticos. ¿Ya? Y en la oratoria, esto es muy importante, chicos, ya que, profe, ¿qué cosa es la oratoria? Es el arte de hablar en público, el arte de hablar sin titubear, sin trabarse, sin ponerse nervioso, el arte de convencer al público, ¿no? La oratoria. Por ejemplo, tenemos a Alan García, ¿no? Bueno, que ya no se encuentra en el mundo terrenal, pero en su momento Alan García fue considerado uno de los mejores oradores de toda América Latina. Dominaba la palabra, chicos, como ustedes no tienen idea, ¿no? La gente creía en él por su forma de expresar. Esa es la oratoria, el arte de convencer con la palabra, ¿no? Con la palabra, con lo que dices. Hacer que tu discurso sea 100% creíble, ¿ya? Ese es el arte de la oratoria. ¿Y dónde aparece, profesor? ¿O dónde se explota esto? En Roma, ¿ya? En Roma. Muy bien, continuemos. Géneros literarios desarrollados en la literatura romana.
obviamente vamos a conocer los principales, ya no todos los géneros literarios, pero sí los principales, los más sobresalientes. Tenemos, por ejemplo, la poesía épica, ¿no? La poesía épica, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos la poesía lírica. Profe, ¿cuál es la diferencia? La poesía épica, chicos, te narra historias fantasiosas como las de Homero, ¿no? Cantares de gesta, ¿no? La poesía épica, ¿ya? La poesía lírica va más allá, más a lo poético, ¿no? A los poemas, a los cánticos, ¿ya? Muy bien. También la sátira, importante la sátira, este género desarrollado en Roma, chicos, ¿ya? Trascendería hasta el día de hoy. La sátira es la forma de cómo burlarte de algún acontecimiento político, ¿no? O de la corrupción que hay en tu país, de alguna persona, de algún personaje público, ¿no? Que no compartas el mismo pensamiento de este personaje y quieres burlarte, pues utilizas la sátira, ¿no? Recordarles que la sátira es tan explotado hoy en día, chicos, que por ejemplo, Carlos Álvarez, ¿no? Y JB, también JB, el programa, ¿no? JB, también utilizan la sátira, porque se están burlando, ¿verdad? Hoy en día creo que el WhatsApp, o creo que es JB, creo que se llama el programa, ¿no? Ya no tanto a lo político, pero sí un tanto a lo cómico, ¿no? Utiliza la sátira como para burlarse de algunas cosas, ¿ya? Sin embargo, el señor comediante Carlos Álvarez, él sí hace sátira a los políticos, ¿no? Se disfraza de ellos, trata de hablar como ellos y trata de sacar lo peor de cada político, ¿no? Entonces, eso es usar la sátira. ¿Por qué? Porque está protestando de forma indirecta. Él está protestando, él está en contra. Te está diciendo que está en contra de esos políticos, ¿no? Pero no te está diciendo de forma directa, no te está diciendo, hey, yo estoy en contra. No, no lo está diciendo así de forma directa, sino que está representando, está haciendo, está actuando, mostrándote que él está en contra de eso, ¿no? Y que tú te des cuenta y digas, ah, cierto. Después, la fábula. Recuerda que la fábula ya había sido desarrollada en Grecia. Sin embargo, en Roma también utilizan la fábula para enseñar, para educar también, ¿ok? Para educar. Siempre dejan una moraleja. La tragedia, o sea, hubo también teatro en Roma, obviamente. Para eso crearon el Coliseo Romano, para hacer escenificaciones teatrales, del más alto nivel, chicos. Incluso se dice que el Coliseo Romano era inundado, había tiempos en el que inundaban el Coliseo Romano, lo llenaban de agua, ¿ya? Y colocaban barcos para escenificar, pues, guerras marinas, guerras en alta mar. Mira ese anfiteatro hermoso que hoy en día es una maravilla del mundo, ¿ah? Impresionante, ¿no? El teatro en Roma. Obviamente la lucha de los gladiadores ahí con animales salvajes y gladiadores entre gladiadores, etcétera. Todo eso era visto como obras de teatro en Roma. Todo eso era visto como obras de teatro, esa barbarie, toda esa matanza, toda esa sangre que corría en el Coliseo romano, era como una expresión artística para los romanos, no era una obra de teatro. Y la gente pues se enloquecía con eso, ¿no? Al ver morir a alguna persona, wow, se embravecía. ¿Ya? La tragedia en Roma. Tenemos la comedia, porque también hubo comedia, ¿no? También hubo comedia en Roma, ¿ya? La oratoria, ni qué decir, la oratoria, el arte de hablar, ¿no? Los romanos solían pararse en medio de las plazas y empezar a expresar todo su sentir, ¿no? Empezar a tratar de convencer al pueblo de lo que ellos creen, ¿no? Sus creencias. Los filósofos romanos eran unos expertos oradores, ¿ya? Y por último, la novela, que se enfoca más en narrar cuentos, historias, ¿no? Peculiares, ¿no? La novela. Muy bien, estos son algunos de los más importantes géneros literarios que se desarrollaron en la literatura romana. Hablemos entonces de la poesía épica romana, la poesía épica romana, chicos. A ver, dice, fue la poesía dedicada a las grandes gestas de los héroes romanos, gracias a las traducciones de Homero realizadas por Livio Andrónico. O sea,
que para crear los romanos, sus gestas de sus héroes, ¿no? La lucha de sus héroes, ¿de quién aprendieron, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿De quién aprendieron? ¿De qué autor? ¿De qué autor aprendieron? A ver, ¿quién me dice? Ahí está, a ver si lo interpretas. Homero, profesor. Bien, Kevin, muy bien, de Homero, ¿sí o no? De Homero, las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Que en Roma, el señor Livio Andrónico vio, pues, ¿no? Estas gestas, estas obras magistrales de Homero, dijo, ajá, que así que Homero tiene la Ilíada y la Odisea, yo lo voy a traducir. Lo voy a traducir. Recuerda que las obras de Homero estaban en lengua griega, Livio Andrónico lo que hizo es traducir esas obras de Homero a lengua latina, a lengua romana, ¿no? Al idioma latín, los tradujo. ¿Y qué pasa? Con esto, pues fue fácil para que otro autor, otro escritor lea esta obra y de ahí se inspire, ¿no? Lee la obra de Homero, las obras de Homero y dice, yo también puedo crear una gesta igual, ¿no? Una gesta igual. Muy bien. Y es así como aparece, pues, el señor Virgilio, quien lee, pues, la obra de Homero, traducida por Livio Andrónico, lee esta obra y, pues, decide crear también su propia obra, ¿no? Su propia obra que hable de sus héroes, ¿no? De los héroes de Roma. En este caso, el autor Virgilio escribiría, pues, la Eneida, ¿no? La Eneida, que te habla de la historia de Eneas, ¿no? Eneas, que vendría a ser casi como un Ulises, que participa en una guerra romana, que se pelea con los dioses, etcétera. Es muy similar, como les digo, a la Ilíada y a la Odisea. Muy similar, chicos. Si ustedes leen la Eneida, se van a dar cuenta que es similar a la Ilíada y a la Odisea. Pero no fue la única obra que escribió Virgilio, ¿ya? Porque también escribió las bucólicas, ¿no? Las bucólicas es otra épica historia romana. Y las geórgicas, también obra de Virgilio. Aquí está, Papucho Virgilio, ¿eh? Máximo exponente de la literatura romana. No te olvides eso. Pregunta para el examen. Pregunta para el examen. ¿Quién es el máximo exponente de la literatura romana, chicos? A ver, gánate tu nota. Dime, ¿quién es el máximo exponente? Hasta ahorita Kevin ya tiene punto. ¿Quién más? ¿Quién más? Si yo te pregunto... Virgilio. Virgilio. No te olvides de eso nunca. Virgilio, máximo exponente de la literatura romana. Máximo representante, si lo quieres llamar así. ¿Ya? Virgilio. Obra cumbre de Virgilio, la Eneida. Es la obra cumbre. ¿Ya? Y ahí está Virgilio, ¿eh? Continuemos. La poesía lírica en Roma. Dice, la lírica romana prosperó bajo la influencia de la cultura griega y giraba en torno a temas amorosos o de la vida cotidiana. En este género destacaron los autores Horacio y Ovidio. ¿Ya? Horacio y Ovidio. Estos dos autores resaltaron dentro de lo que es la poesía lírica en Roma, chicos. ¿Ya? La poesía lírica en Roma. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la poesía lírica romana estaba enfocada a el amor, ¿no? Poesías amorosas, odas amorosas. O también podían ser poesías de tu día a día, ¿no? Poesías de tu día a día, ¿no? Del día a día. ¿Cómo te sentías hoy? Si te sentías feliz, ¿por qué te sentías feliz? Todo eso lo decías en una oda, ¿no? En una pequeña poesía, en un verso corto, ¿ya? Autores exponentes de la poesía lírica romana, Horacio y Ovidio, no te olvides, Horacio y Ovidio. Pregunta para el examen también. Dime un representante de la poesía lírica romana, Horacio, o también podrías decir Ovidio, cuyas obras fueron, mira, Epístola a los Pisones, Odas y Épodos, estos del autor Horacio. Tenemos, ahí está Horacio, Arte de Amar, esto ya va más a lo amoroso, ¿ya? Esto va más a lo amoroso, Amores y Heroidas, ¿ya? Este autor es más romántico, ¿no? Ovidio. Aquí está Ovidio, mira. Él era un autor más romántico, más de amores, ¿no? Más de amor, más de este sentimiento puro que sentimos nosotros, ¿no?
Pero sin embargo, Horacio era más de lo cotidiano, ¿no? De lo cotidiano, de lo que veía en el momento. No era tanto del amor, eran más de lo cotidiano, Horacio, ¿ya? Ovidio sí, era más amoroso, ¿ya? Entonces, si yo te pregunto en el examen, dime uno de los representantes de la poesía lírica romana, ¿cuál sería la respuesta? Horacio. 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 Horacio, profe. ¿ya? O también podrías decir Ovidio, ¿no? También podrías decir Ovidio. Muy bien. Check para ustedes. Ahí los anoto. Espérense un momento, chicos. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. La sátira romana, que es burlarse, ¿no? Es burlarse. Acá dice, es un género que le debe poco o nada a los griegos y su objetivo era la crítica, que podía ser en verso o también en prosa. ¿Ya? Pero crítica de qué, profesor? Crítica de la vida política y social que se vivía en Roma. ¿Ya? Destacaron como escritores satíricos Horacio y Juvenal. ¿Ya? Horacio y Juvenal, dos escritores satíricos. ¿Ya? Horacio y Juvenal. Ahora, ¿qué pasa con la sátira, chicos? Tienen que entender que la sátira no se desarrolló mucho en Grecia. Mínimo, fue mínimo la sátira, ¿ya? Fue mínimo. Por ahí las ranas, ¿no? Las ranas fue una obra cumbre que se burlaba de los nobles de Atenas, ¿no? Pero en Roma sí explotaron este género, la sátira. Ya explotaron mucho. ¿Por qué? Porque en Roma se vivía corrupción. Uf, chicos, corrupción a flor de piel. Mucha corrupción. Tanto así que los senadores, chicos, vendían el puesto de emperador. Sí. Por ejemplo, si tú eras una persona y querías ser emperador de Roma, ibas donde los senadores, ¿no? Y les dabas ahí un platito, no plata, un saco de oro, y ustedes me hacen emperador. ¿Y qué hacían los senadores? Bien, a partir de ahora, emperador de Roma. Plum, colocaban como emperador, ¿no? Y obviamente habían pensadores, habían filósofos que sabían de esto y comenzaban a criticar, ¿no? A los romanos, criticaban a estos políticos, a estos senadores, o tal vez criticaban también a algún emperador, ¿no? Que obviamente, como no estaba preparado para gobernar, no sabía qué hacer, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacían los escritores o los pensadores romanos? Se burlaban pues de estos, ¿no? Se burlaban de estos que estaban pues ahí haciendo nada, ¿no? Haciendo el ridículo. Pero no se burlaban de forma directa, recuerda que si se burlaban de forma directa eran pues castigados, ¿no? Podían ser incluso muertos, ¿no? Podían ser crucificados por hablar mal pues de algún gobernador, ¿no? O de alguien de la nobleza. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen estos pensadores, estos filósofos que se quieren burlar de la clase alta, ¿no? De lo ridículo, del comportamiento ridículo de la clase alta romana? Pues dicen, a ver, directamente no lo puedo insultar porque ameritaría un castigo hacia mi persona, pero, pero puedo asociarle a cosas que yo veo, ¿no? Y ya el pueblo lo va a entender que me estoy burlando de ellos. Y cuando me quieran juzgar, yo voy a decir, yo no dije tu nombre, yo no me refería a ti, ¿cierto? Va a ser su escape. Eso es usar la sátira con el cerebro, chicos, ¿no? Miren, ¿ah? La fábula romana. Recuerda que dentro de la fábula, lo principal es enseñar, ¿no? Lo principal es enseñar dentro de lo que es la fábula romana, ¿ya? Lo principal era enseñar, dejar ahí un aprendizaje, una enseñanza al que lo lea, ¿no? Y sí, desarrollaron fábulas a los romanos. Dice, otro género heredado de Grecia, obviamente, Esopo es el máximo exponente de la fábula, ¿no? Y es un griego, por eso viene el nombre, ¿no? Fábulas de Esopo, es un griego, ¿no? Dice, es un género heredado de Grecia. El de los relatos moralizantes protagonizados por animales, que en Roma tendrá como mayor representante al señor Fedro. ¿Ah? Fedro. Era un gran escritor de fábulas, chicos, en el que pues aparecían animales que hablaban, ¿no? Cerros, montañas que hablaban y te dejaban una enseñanza al final, ¿no? Te dejaban un aprendizaje, ¿ya? Pedro llevaba esto pues a lo didáctico, ¿no? Quería educar
educar al pueblo, ¿no? Imponer valores, colocar valores a los jóvenes que leían o que escuchaban estas fábulas, ¿no? Imponer valores, ¿ya? Fedro, exponente de la fábula romana. No te olvides, ¿ah? Si yo en el examen te pregunto, ¿quién es el máximo representante de la fábula en Roma? ¿Cuál sería la respuesta? Pedro. Pedro. No Pedro, ¿ah? Pedro, no. Pedro con F, chicos, ¿ah? Por favor. Yo por ahí, porque soy un profesor travieso, en el examen te puedo poner Pedro, Fedro o Fedra. Ya, cuidado ahí, ¿ah? Yo te puedo poner eso, ¿ah? Como alternativas. Pedro, ay de aquel que me marque como alternativa Pedro. Ya, era Fedro con F. La tragedia romana, esto más enfocado, chicos, a lo teatral, al teatro romano. ¿Cómo era la tragedia en Roma, profe? Vamos a ver. Dice, se inspiró en la dramaturgia griega, o sea, en el teatro griego, especialmente de Eurípides, uno de los máximos exponentes del teatro griego, ¿no? Eurípides. Y su autor más destacado fue Séneca. El autor más destacado de la tragedia romana fue Séneca. No te olvides, Séneca. Mejor conocido por su difusión de sus pensamientos o del pensamiento estoico. Este género no tuvo en Roma la misma relevancia que en Grecia. Chicos, tienen que entender, ¿no? Porque ahorita hasta acá podemos ver que Roma adoptó mucho de lo griego, ¿sí o no? Mucho, aprendió mucho de lo griego. Incluso podríamos decir que imitó mucho a los griegos, ¿no? Imitó muchísimo a los griegos, los romanos. Pero no siempre la imitación, chicos, te va a llevar a la grandeza. Si bien es cierto, el teatro, chicos, llevó pues a un punto más elevado, a la cúspide, a los griegos, el teatro, ¿ya? A los romanos no le pasó lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque, chicos, tienen que entender esta frase que es adecuada a lo que voy a decir ahora. Mira esta frase, escucha. La copia será igual al original, chicos. ¿Será igual a la original? ¿Qué creen ustedes? La copia, ¿será igual a la original? A ver, te escucho. ¿Qué crees tú? ¿Será igual? Por ejemplo, si tú haces una pintura, ¿no? Y toda la gente te aplaude. Yo digo, yo también quiero que me aplaudan. Y hago la misma pintura. Lo que hice yo de tu pintura, ¿será igual, chicos? ¿Será igual? ¿Yo tendré valor? No, profesor. No, ¿sí o no? Porque estoy copiando, ¿cierto? Porque vi que a esa persona le salió bien, y yo dije, yo también quiero que me salga bien, voy a hacer lo mismo que esa persona, ¿no? Pero al final no me salió como yo quería. Ahora bien, chicos, en la vida todo es impredecible. Hay copias que incluso se volvieron más famosas que las originales, que fueron mejores que las originales. Se puede dar, pero corres un gran riesgo, ¿no? En Roma, por ejemplo, la fábula fue buena. En Grecia también, ¿no? Fue buena. Pero en lo que es tragedia, en lo que es teatro, chicos, los romanos dijeron, pues, wow, el teatro de Grecia llamó mucho la atención a muchísimos, ¿no? Entonces yo voy a hacer también teatro en Grecia o voy a hacer teatro para también, pues, llevar a la cúspide mi literatura, dice, ¿no? Es lo que pensaron los romanos. Pero al final, el teatro se fue más por el lado espectáculo que por el lado teatral, ¿ya? Si bien es cierto, en Grecia se inició pues con espectáculo, con bailes, pero fue mejorando, ¿no? Le empezaron a dar vida, le empezaron a dar personajes, actuación a los personajes, etcétera. En cambio, en los romanos se fueron más por lo espectacular, no tanto se enfocaron en diálogos, en conversaciones, en personajes, no. Simplemente se dedicaron a ¿qué? A hacerlo espectacular, ¿no? A hacerlo más vistoso. Por eso la construcción del Coliseo Romano, chicos. Ahí mostraban todo su teatro, todo su teatro. Era espectacular, pero no tenía mucha base literaria, ¿no? No había conversaciones, no había diálogos, no había representación, no había eso. Había solamente matanza,
muerte, representación de hechos, de acontecimientos, etcétera. Entonces, no fue tan valorado, ¿no? No fue tan valorado el teatro romano, ¿ya? Pero no te olvides, máximo exponente de la tragedia romana, Séneca, ¿ya? Séneca, máximo exponente de la tragedia romana. La comedia en Roma, dice, la intención de este género, la intención de la comedia, era generar pues hilaridad a través de situaciones de enredo, cada vez o que a veces podían incluir pues cierta crítica a las costumbres, aunque enriquecida con tradición griega. La comedia, dice, ya tenía fuertes raíces en la cultura romana y fue más importante que la tragedia. Chicos, si bien es cierto, la tragedia en Roma no era tan vistoso, ¿ya? La tragedia en Roma no era tan vistoso, no era, pues, que digas, wow, qué espectacular, ¿no? Mira cómo dicen sus diálogos, wow, cómo actúa este señor, ¿no? Cómo actúa, cómo representa. No era tanto así, así que lo dejaron de lado. Lo vieron más para el lado bárbaro, ¿no? Más para la barbarie, ¿no? Más para el lado de muertes, matanzas, peleas, etcétera. Entonces no había tanto, por los literatos por lo menos, no había tanto fanatismo, ¿no? Dijeron, no, es más barbarie. Bueno, lo dejaron de lado. Sin embargo, en lo que es la comedia, que también se expresaba de forma teatral, ¿ya? En lo que es la comedia sí llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque la comedia te mostraba pues cosas cómicas, ¿no? Cosas graciosas, irónicas del día a día romano, ¿no? Te mostraba pues cosas tontas, a veces quizás encontrabas tú a un emperador que era un tanto tonto, un tanto peculiar, ¿no? ¿Y qué hacías? Pues te burlabas de esa persona, ¿no? Pero recuerda que no lo decías directamente, ¿ya? Pero te burlabas de esa persona haciendo obras teatrales, ¿no? Haciendo obras teatrales. ¿Ya? Entonces la comedia sí tuvo un gran valor en Roma, más valor que la tragedia, ¿ya? Pero tampoco es que haya sido, wow, lo máximo, profe, no. Además de que la comedia era realizada, pues chicos, en las plazas, en las calles, ¿ya? La comedia. Por cualquier persona, por eso es que no hay un exponente, no hay un representante que diga, sí, yo soy el representante de la comedia. Era hecho por personas anónimas, ¿ya? La comedia. Por ejemplo, era un grupo de personas, de amigos, que estaban por el parque y decían, ¿sabes qué? Vamos a representar una obra cómica para ganarnos el pan del día, ¿no? Entonces empezaban a hacer su comedia. De ahí también, pues, que surgen los cómicos ambulantes, ¿cierto? El hecho de hacer reír, ¿no? De hacer reír para poder ganar un poco de dinero, ¿no? Y también la comedia romana se representaba de esa forma en Roma, ¿ya? Un grupo de personas que iba por las plazas haciendo enredos, cosas chistosas, cosas hilarantes, graciosas, ¿ya? Pero con la intención de ganarse, pues, el pan nuestro de cada día, ¿no? La comedia romana. Pero ojo, fue incluso mucho más valorado, ¿ya? Mucho más valorado que la tragedia. Ya pese a que la tragedia tenía wow espectáculo, era más valorado la comedia, porque indirectamente hacían crítica, pues, hacían crítica social. Entonces sí había un sentido, ¿no? De hacer comedia. ¿Ya? Continuemos. La oratoria. Uf, la oratoria, chicos. Este género, el arte de hablar bien en público, también nació bajo la influencia de Grecia. Fue muy importante, dice, en la cultura romana, por el papel que los discursos jugaban en la vida política. En este género destacaron dos figuras muy importantes, el señor Cicerón y el señor Quintiliano. Ustedes se han preguntado, chicos, ¿por qué hay debates? ¿Por qué es tan importante el debate? Hoy en día, por ejemplo, hace unos días atrás se dio el debate de los candidatos a la presidencia, ¿no? Eh, Pregunta, ¿te convenció? ¿Vieron, chicos, ese debate? Primero, ¿no? Tengo que saber si vieron o no vieron. Si vieron el debate, ¿les convenció? ¿Qué les pareció? ¿Cómo hablan estos candidatos? ¿Cómo hablan? ¿No? ¿Saben hablar? ¿Tienen facilidad de palabra?
tienen facilidad de palabra, te convencen cuando hablan, o hay por ahí algún candidato que se traba o no sabe qué decir, también, ¿no? Quiere decir que no ha trabajado la oratoria. Para ser político, chicos, tienes que manejar la oratoria. ¿Por qué? Porque eso viene desde Roma, chicos. En Roma se daban grandes debates en las plazas, ¿ah? Empezabas a exponer tus ideas, empezabas a hablar con la gente, exponer todas tus ideas, todos tus pensamientos. Y la gente te escuchaba, y si tú sabías hablar, sabías convencer al pueblo, eras, ya no, ya, un crack, ¿no? Tienes facilidad de palabra, convences. Esa es la oratoria, chicos. El arte de hablar en público, sin miedo, sin temblar, sin titubear. Te hago un ejemplo. Cuando sales a exponer, dime, ¿tienes dominio de palabra? ¿Sí o no? ¿Qué pasa con la mayoría de No. chicos que salen a exponer? ¿Qué les pasa? Dominan, pueden dominar su tema, ¿cierto? Te has memorizado tu tema toda la noche, lo has estudiado 3, 4, 5 días, has estudiado tu tema, pero ya te lo sabes de memoria, incluso te lo podías escribir todo, tranquilamente. Pero ¿qué pasa cuando el profe te dice, a ver, ¿estudiaste? Sí, profe, pregúnteme lo que quiera, yo me sé todo, porque lo he estudiado. ¿Y qué pasa cuando el profe te dice, a ver, demuéstralo, sal al frente y demuéstranos todo lo que has enseñado, todo lo que has estudiado? ¿Qué pasa en el momento que sales? Empiezas a temblar, ¿no? Sudas, te pones nervioso, te agarras las manos, ¿no? Miras a la pared, miras a la esquina, no miras, ¿no? Te trabas, titubeas porque no has trabajado la oratoria. Entonces, sería bueno, jóvenes, sería fundamental en ustedes para su crecimiento personal más que todo, que estudien oratoria, chicos. Métanse a cursitos de oratoria. Les va a ayudar muchísimo, chicos. Muchísimo, créanme, les va a ayudar bastante. ¿Ya? No te vas a poner nervioso, ya no vas a sudar. La oratoria es el arte de hablar. ¿Qué pasa si yo te digo, chicos, yo sé que voy a cumplir todas mis promesas? ¿Me creerán si les digo de esta forma? ¿Me creerán ustedes que voy a cumplir mis promesas? ¿He logrado convencerlos a ustedes con lo que acabo de decir? Chicos, voy a cumplir, sí, yo prometo, no, yo digo que voy a cumplir mis promesas. ¿Me creerás? ¿Me crees, chicos? No. No, sí o no. ¿Por qué? Porque no estoy dominando, ¿no? No tengo ese arte de hablar en público. Pero si yo te digo, jóvenes, de mi cuenta corre que todas las promesas que he hecho yo van a ser cumplidas en el plazo más corto posible. ¿Me creerás ahora? Sí. Sí, sí o no. Porque te estoy dando la voz elevada, te estoy viendo a los ojos, estoy moviendo las manos adecuadamente, ¿no? Concisas. No estoy moviendo así como flácido, ¿no? Sino, conciso. Entonces, ¿esto qué hace? Que la gente, que el pueblo se admire, pues diga, uy, sí está hablando en serio, ¿ah? Sí, 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 sí está hablando en serio. Pero ¿qué pasa cuando te dicen o cuando alguien te habla riéndose, ¿no? Sí, yo prometo que voy a cumplir mis promesas. No te toman en serio, ¿sí o no? Dicen, no, ese pata no va a cumplir, se está riendo, ¿cierto? Me quiere estafar. Porque no tiene el arte de hablar en público. Entonces, estudien. ¿De dónde nace eso? Nace en Grecia, ya, pero en Roma lo potencian. Esto sí, chicos, esto sí los romanos potenciaron de los griegos. Si bien es cierto, los griegos debatían en las plazas, ahí, pum, pum, los filósofos hablaban, ¿no? Debatían. No era no era algo como que, wow, sobresaliente. ¿Por qué? Porque el pueblo griego ya sabía, pues, que los filósofos pertenecían, pues, a otra posición social, ¿no? Decían, bueno, es una conversación entre filósofos, ¿qué podemos esperar de ellos, no? Sin embargo, en Roma lo potencian, porque ya se va para el lado político, ¿no? Te dicen, si tú me eliges, pueblo, si tú me eliges como el próximo senador, yo prometo esto y esto, se ponían en la plaza y empezaban a debatir contra otro, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? Yo lo voy a hacer de esta manera, etcétera, ¿no? Era un placer ver esos debates, chicos, ¿no? Mostrar quién tiene el poder sin los puños, sin golpear, sin insultar, dominando la palabra, cómo le haces caer al otro, ¿no? Por ejemplo, en el debate que vimos, un debate un poco
fofo, ¿no? Un poco, muy, eh, muy intrascendente, ¿no? No llegó a convencer casi nada, ¿no? La mayoría empezó a hablar cosas pues sin sentido, hubo uno que se dedicaba a insultar nada más, a fastidiar, entonces como que ya le perdimos esa importancia de ver el debate, ¿no? Pero ¿qué pasa si se encuentran candidatos a la presidencia, pucha, que te dan argumentos y hablan y tienen dominio de la palabra y le miran al otro, lo confrontan? Ese enfrentamiento te va a dar gusto de ver, pues vas a decir, wow, wow, mira cómo se están dando, wow, qué espectáculo, ¿no? Cómo ese señor habla, mira qué palabras técnicas saca, wow. Y el otro también responde, ese es un espectáculo, ¿sí o no? Ese es el dominio de la palabra, esa es la oratoria, potenciada por los romanos, exactamente por el señor Cicerón, un orador, pero de aquellos chicos, ¿ya? Y que podríamos colocarlo como el máximo exponente de la oratoria en Roma. No se olviden, Cicerón, ¿ya? Si yo te pregunto en el examen, menciona un representante de la oratoria romana, ¿cuál sería tu respuesta? Cicerón. Cicerón. Aunque también podría ser Quintiliano, ¿no? Quintiliano también, un buen orador. Pero chicos, Cicerón, con la oratoria de Cicerón, ¿eh? Quedó vestigios, quedó escritos que te hablan pues de cómo Cicerón movía las masas a su antojo, cómo hablaban Cicerón, ¿no? Podía debatir tranquilamente todo el día. Cicerón, personaje ilustre, ¿ya? La oratoria en Roma. Y por último, pues la novela. La novela, dice, es un género que llegó un poco tarde a Roma, ya tardío, dice, pero que también tiene origen griego. Esta novela en Roma narra pues las vicisitudes de uno o más personajes, ¿no? Y que en Roma tiene dos grandes representantes, Petronio y Apuleyo, ¿ya? Petronio y Apuleyo. Petronio era un escritor, pues, por ejemplo, El asno dorado, escribió Petronio, El asno dorado, ¿ya? Que te habla, pues, de las personas campesinas en Roma, ¿no? Cómo vivían en su día a día, cómo llevaban sus productos a otros mercados, a otras ciudades, ¿no? Te cuentan ahí un cuento, ¿no? Cierto día, ¿no? Eh, Tal persona, montado en su burrito, fue de viaje de pueblo en pueblo llevando medicina para todos y así se enriqueció. Te cuenta historias, ¿ya? Recuerda que la novela romana ya llegó un poco tarde, ya llegó más que nada, chicos, ya cuando Roma estaba pues siendo sometida, estaba en problemas, ya estaba en problemas ahí, sociales, políticos también, ¿no? Además, ya los bárbaros tenían pensado invadir Roma, ¿no? Los bárbaros, luego de haber invadido China, se van para Roma, ¿no? Se van para Roma y pues van a querer invadir y cosa que van a lograr. Por eso es que no hay mucha expectativa por la novela romana, no hay mucho, ¿ya? Porque llegó un poco tarde, no llegó en el momento que debía, llegó un poco tarde, ya cuando Roma decaía. ¿Ok, chicos? La novela romana. Máximo exponente sería Petronio, ¿ya? Petronio, máximo exponente de la novela romana. Bien, chicos, hoy hablamos un poquito de lo que fue la literatura romana, ¿ya? La literatura romana. Entonces, para finalizar, si yo te pregunto, ¿quién es el máximo exponente de la literatura romana? ¿Cuál sería tu respuesta? Homero. ¿Homero? Virgilio. Virgilio. ¿Cómo que Homero? Okay, ahora sí, es ese personaje que me acaba de decir Homero, merece ser azotado. Muy bien, Virgilio. Virgilio. Homero, no, Homero es griego. Homero es griego. Virgilio, famoso o conocido también con el nombre de el cisne de Mantua, ¿no? El cisne de Mantua, le decían a Virgilio. ¿Ya? Un gran exponente, gran exponente. Pero, ¿qué podemos decir de la literatura romana, chicos? Con lo que hemos visto hoy día. Con lo que hemos visto hoy día. ¿Qué podemos decir de la literatura romana? ¿Fue copia de la griega? ¿Sí o no? ¿Qué podemos decir de la literatura romana, chicos? ¿O imitaron un poquito a los griegos?
¿O fue una copia exacta? ¿O solo lo imitaron, profe? ¿Qué podemos decir de la literatura romana, chicos? A ver, para finalizar, jóvenes, para terminar nuestra clase. ¿Alguien que se quiera ganar la nota? ¿Los romanos imitaron a los griegos tal cual o en algunas cosas? En algunas cosas, profe. En algunas cosas, ¿no? En algunas cosas. Pero recuerda, la influencia de los romanos fueron los griegos, ¿ya? La influencia de los romanos fueron los griegos. Si no hubiese sido por los griegos, quizás Roma no hubiera hecho tanta cultura, ¿no? No hubiese hecho tanta literatura. Recuerda que gran parte de la literatura fue griega y los romanos vieron eso y lo adoptaron, ¿no? Que es cierto que en algunos casos, como en la oratoria, lo potenciaron y lo mejoraron, pero en algunos casos como que fracasaron, ¿no? Por ejemplo, en la tragedia, ¿no? En la tragedia. Ya también fracasaron, tuvo sus fracasos. Pero bueno, muy importante la literatura romana, además de que haber sido escrita en lengua latina, ¿no? En el idioma latín, que recuerda que el castellano, el español que hablamos, viene del latín, ¿ya? El español que hablamos nosotros viene de la lengua latina, ¿no? Es una variación, una deformación de la lengua latina. Bien, chicos, de esta manera culminamos nuestra clase del día de hoy concerniente a la literatura romana. Si tienes alguna pregunta, te escucho. Si no, muchas gracias. ¿Ya? ¿Todo bien, chicos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Todo correcto? ¿Se entendió Todo claro. ¿Todo claro, chicos? ¿Se entendió la clase? Sí, sí. Sí, muy bien, muy bien. Muy bien. Recuerda, muchas de las cosas que hoy en día existen gracias a las culturas antiguas, gracias a lo que nos dejó las culturas antiguas, como los griegos, los romanos, no solo en lo histórico, sino también en lo literario. ¿Ya? Bien, chicos. De esta manera culminamos nuestra clase. Nos vemos la siguiente. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos prontito. Chao, chao, chicos.